y le saluda a su hermano en Cristo Rodolfo Bustos Estudillo, pastor de la Iglesia Bautista del Renuevo en Coacalco, Estado de México. Bueno, pues les invito para que abran por favor su Biblia en el libro de Proverbios, el capítulo número 3, Proverbios capítulo 3, los versos del 5 al 7. Hoy vamos a tener un estudio titulado Toma en cuenta a Dios en todas tus decisiones. Toma en cuenta a Dios en todas tus decisiones. Y en estos versículos vamos a ver algunos principios básicos que nos muestra la Escritura para efectivamente tomar en cuenta a nuestro Señor en las decisiones que tomemos todos los días, y entonces veremos la bendición misma de nuestro Dios. Dice así la Escritura, Proverbios 3, del 5 al 7, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Bueno, pues tenemos que reconocer que cada uno de nosotros nos encontramos hoy precisamente debido a las decisiones que hemos tomado en el pasado, buenas, malas, etcétera, y nada es debido a la casualidad o a la buena o mala suerte, sino simple y sencillamente el tipo de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Dice la Escritura que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, qué importante es que aprendamos a sembrar en la sabiduría de Dios y con todo nuestro corazón, para que sea Dios quien nos guíe y no nuestra propia carne o nuestra propia opinión, como acabamos de leer. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos para recibir la guía o la dirección de nuestro Dios cuando tengamos que tomar decisiones? Bueno, número 1, nos dice aquí en Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Es decir, confía en Dios de todo tu corazón. Y cuando hablamos del corazón, estamos hablando de aquella parte de nuestro interior, en donde está nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestra voluntad. Es decir, hacerlo sinceramente, ¿verdad? Y buscar a Dios. Entonces tenemos que aprender a depender de Dios, a confiar en Dios y buscarlo en oración. Vamos entonces ahora a tener algunos textos que nos van a ayudar para reforzar estos principios y poderlos poner en práctica en nuestra vida. Entonces busque por favor en el Salmo 139 en el verso 23. Salmo 139, versículos 23 y 24. Es muy importante que cuando tomemos decisiones pues vengamos ante el Señor con un corazón sincero y no con prejuicios o ya con una situación previa de decir pues esto es lo que Dios me tiene que contestar. No. Dice aquí en el Salmo 139, versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces tenemos que venir al Señor, obviamente en oración, y decirle, Señor, pues examina mi corazón, y Señor, pues pruébame si es que hay algo que está mal delante de ti, si es que hay algo que pues aparentemente te estoy pidiendo, pero a fin de cuentas voy a hacer mi voluntad. Bueno, ese es el punto. Ve si hay en mi camino de perversidad, Señor, y guíame en el camino eterno. Entonces tenemos que venir al Señor delante de Él con un corazón limpio, con un corazón pues que sea purificado por Él, para que precisamente no tengamos estorbo con nuestras motivaciones cuando tengamos que tomar cierta decisión. Entonces pedirle a Dios que nos muestre y nos enseñe a hacer su voluntad, porque ese es el punto en la vida del creyente. Lo que nuestro referente siempre será la voluntad de Dios, no lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Dios quiere hacer, y Él pondrá también en nuestro corazón tanto el querer como el hacer. Así es que el punto de referencia es la voluntad de Dios, ¿verdad? Más allá de nuestros sentimientos, más allá de lo que pretendemos o pensamos que es lo más adecuado. Busque ahora por favor el Salmo 143, versos del 8 al 10, Salmo 143, versos del 8 al 10, y dice así: hazme oír por la mañana tu misericordia. Otra vez la oración, buscar a Dios en oración. Porque en ti he confiado. Lo que estamos hablando, este primer requisito es confiar a Dios, confiar en Dios de todo corazón. Dice, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino
por donde ande. O sea, nosotros no somos los que le estamos indicando al Señor por dónde debemos de andar y en dónde Él tiene que bendecirnos. No, estamos pidiendo que nos enseñe, que nos haga saber el camino por donde andemos. Dice, porque a ti he elevado mi alma. Verso 9, líbrame de mis enemigos, oh Jehová. Ahora, algunos de esos enemigos, pues es la propia carne, son los engaños, las atracciones, las pasiones del mundo a fin de desviarnos. Y dice por eso, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, obviamente también del enemigo principal que es Satanás. Dice, en ti me refugio, en ti me refugio. Verso 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, ¿verdad? Tu Espíritu Santo me guíe a tierra de rectitud. Así es que para tomar estas decisiones necesitamos la oración, estamos la guía del Espíritu Santo del Señor, porque Él es el único que nos va a guiar a esa tierra de rectitud, o sea, en ese camino de justicia, en ese camino de la verdad, para que las decisiones sean las decisiones que provienen del corazón de Dios, que provienen de su palabra, que provienen de su Espíritu Santo. Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos muestre y nos enseñe a hacer su voluntad. Y que sea el Espíritu Santo y no nuestra propia carne, ¿verdad? No nuestros deseos mundanos, no nuestros deseos egoístas, ¿verdad? No lo que pensamos que es lo que más nos conviene o que es lo más fácil, no, sino que sea lo que Dios tenga dispuesto para cada uno de nosotros. Entonces, vamos a buscar otro texto, por favor, el Salmo 37:7. Salmo 37:7, y estamos con este primer punto de la importancia de confiar en Dios de todo corazón. Salmo 37, versos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Continuamos con este punto, y en cuanto a la importancia de, dice aquí, guardar silencio ante Jehová y espera en él. Es decir, número uno, confía, ¿verdad? Confía, está en silencio. Deja de tú estar hablando y hablando y hablando, sino espera en silencio, que se aquiete tu alma, que se aquiete tu corazón, que se aquieten tus pensamientos, tu voluntad, y espera en el Señor. Dice aquí, espera en Él. Entonces, dos aspectos importantes, tanto la confianza en el Señor como la paciencia. Nos corresponde ser pacientes. Ahora, eso nos va a salvaguardar de estos aspectos de el alterarnos con motivo del que prospere en su camino. O sea, no te alteres con motivo de que prospere en su camino. O sea, no tengas envidia, no te estés comparando con aquel que aparentemente le está yendo bien, ¿verdad? Pero dice aquí, por el hombre que hace maldades. Entonces, en el mundo tiene otros parámetros para medir el éxito. Dios tiene otros parámetros para medir el verdadero éxito, que a fin de cuentas es el que vale y es el que prevalece. Entonces, no te dejes seducir por esas atracciones del mundo, por ese falso brillo que está deslumbrándonos, ¿no? Dice, no te alteres por la gente que, sabiendo que está haciendo las cosas mal, que no toma en cuenta a Dios, ¿verdad? Dice, simple y sencillamente, deja el enojo, desecha la ira de tu corazón y no te excites en manera alguna a hacer lo malo. O sea, no tomes atajos en la vida que sabes que no son la voluntad de Dios, sino que tienes que aprender a ser paciente, es decir, no te apresures, ¿verdad? No te apresures. Ese es uno de los problemas que tenemos los seres humanos, la impaciencia, ¿verdad? El apresurarnos, el no esperar la gratificación personal, sino queremos ya todo inmediatamente, nos desesperamos, nos falta la fe, porque pensamos que si no se hacen las cosas ya a nuestro modo, entonces ya no va a haber solución. No, hay una hermosa alabanza que dice, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Sendas Dios hará
donde piensas que no hay, y Él abre caminos, ¿verdad? Él es poderoso, Él es sabio, y Él sabe cómo y dónde, etcétera. Bueno, busca también, por favor, en el libro del profeta Isaías, capítulo 64. Isaías 64. Y obviamente que Dios desea más que nada que nos vaya bien en la vida. Él es un Dios bondadoso, es un Dios santo, y es un Dios perfecto, y es un Dios que quiere que andemos en la senda de la verdad, de su verdad. Isaías 64:4 dice la escritura: ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. La última frase, que hiciese, está hablando del Señor, que hiciese por el que en él espera. En otras palabras, Dios actúa a favor de los que esperan en él. Dios actúa a favor de los que esperan en él, de los que no se apresuran, de los que no son impacientes, de los que no piensan que ya se la saben todos. Entonces, esperar es aceptar el tiempo de Dios. Esperar es aceptar el tiempo de Dios. Confiar es apoyarse en Dios. Subraya esas promesas, por favor. En segundo lugar, además de confiar en Dios de todo corazón para recibir esa ayuda del Señor en las decisiones que tengamos que tomar. Número 2, no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5, o como dice aquí, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5, la segunda parte es aquí: no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, no significa que no seamos diligentes en nuestra responsabilidad. Somos responsables. Dios nos ha dado esa libertad y esa responsabilidad en cuanto a la toma de nuestras decisiones. Entonces, cuando haya que tomar decisiones, pues investiguemos con paciencia, correctamente, miremos las perspectivas, formulemos algunas ideas, veamos alternativas, pero como alguien dijo, todo con ese sentido común santificado. Con ese sentido común santificado, es decir, que estamos pensando, estamos viendo esas posibilidades, pero siempre con ese respeto al Señor, siempre con esa actitud de confiar en Él y de saber que nos está guiando a través de su Espíritu Santo. Entonces, Dios no quiere que hagamos a un lado la planificación, o sea, tenemos que planificar en la vida, ¿verdad? En todas las áreas en las que nos desenvolvamos, pero Él quiere que le demos la prioridad a Él, ¿no? Entonces, aquí hay una situación, una advertencia, Proverbios 12:15, cuando el Señor nos está diciendo, no te apoyes en tu propia prudencia, es decir, no te sientas autosuficiente de tal manera que pienses que porque ya tienes muchos años, o porque ya tienes mucha experiencia, o porque ya tienes muchos años en la iglesia, en la vida del evangelio, etcétera, y ya piensas que no necesitas la guía o la dirección del Señor. Bueno, aquí tenemos una advertencia y, a ver, es en Proverbios capítulo 12, el versículo 15, dice así: el camino del necio es derecho en su opinión. Aquí está. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Mas el que obedece al consejo es sabio. Ahora, ¿cuál consejo? Pues el consejo de Dios. ¿Cuál consejo? El consejo que Dios, por ejemplo, cuando nos dirigimos a los jóvenes, escucha el consejo de tus padres, escucha el consejo de gente sabia, de gente madura. Los creyentes que ya también somos adultos, bueno, también necesitamos el consejo sabio de otros creyentes que temen al Señor, de otros creyentes que están llenos de la palabra de Cristo, para que puedan también orientarnos, guiarnos, prevenirnos y, si es necesario, pues también darnos un jalón de orejas, ¿verdad? Además, cuando requerimos palabras de ánimo, desde luego, pero el consejo que Dios nos da a través de otros creyentes que son maduros en la fe, lo necesitamos. Segunda Timoteo 2:7, Pablo, al estar aquí escribiéndole a su discípulo llamado Timoteo, le da algunas de las siguientes instrucciones cuando le escribe esta carta. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 7, y después de darle algunas indicaciones en los versos, capítulo 2, del 1 al 5, dice el versículo, del 1 al 6, versículo 7, considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Ve esos dos aspectos.
que Pablo le dice a Timoteo, considera lo que digo. Entonces, aquí está un creyente maduro, como el apóstol Pablo, instruyendo a un discípulo joven, como era Timoteo, y le está dando estos señalamientos, estas indicaciones, para que él se sepa conducir como líder, como pastor o como creyente, ¿verdad? Obviamente en la vida cristiana. Y luego dice, y el Señor te dé entendimiento en todo. Los dos aspectos, hay un balance, ¿verdad? Considera la instrucción de Pablo, considera lo que está en las cartas, en la Escritura, pero también que el Señor te dé entendimiento en todo. Entendimiento. Entonces, este entendimiento, obviamente, el entendimiento que da el Señor, es el entendimiento que tenemos que estar buscando. No nuestra propia prudencia carnal, eso es a lo que se refiere Proverbios, no nuestra propia prudencia sesgada, egoísta, vanagloriosa, etcétera, sino el entendimiento que Dios quiere darnos, dos aspectos. Entonces, considera lo que te estoy diciendo, dice Pablo, y que el Señor te dé entendimiento. Así es que Dios quiere que confiemos en su carácter, en su poder, en sus planes, en su fidelidad, y que estos atributos y el carácter del Señor sea el fundamento de nuestras decisiones, ¿verdad? Y obviamente que usemos el buen juicio. Ahora sí, otra palabra de advertencia que nos da Proverbios para abundar un poquito en este segundo punto de no apoyarnos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Proverbios 19:3. Tome en cuenta esto, y sobre todo si hay jóvenes que están escuchando esto, cuidado. Gracias a Dios también, porque su palabra no solamente es correctiva, sino también es preventiva. Entonces, va aquí lo siguiente, Proverbios 19:3. La insensatez del hombre tuerce su camino. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Es decir, cuando no estamos tomando en cuenta al Señor y nos apresuramos a tomar decisiones locas o decisiones insensatas, ¿verdad? Nos volvemos necios, y cuando vemos que las cosas no resultan y nos tropezamos y nos caemos y nos volvemos a tropezar, dice, y luego contra Jehová se irrita nuestro corazón. O sea, le comenzamos a echar la culpa a Dios. Cuando pues Dios obviamente que no tuvo ninguna culpa, simple y sencillamente no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Y nos apresuramos, y nuestro camino se vio desviado, torcido, se hizo a un lado de la meta que Dios tiene para nosotros, y luego pues nos desilusionamos, ¿verdad? Entre comillas, de Dios, nos enojamos con Él, decimos que Dios no es justo, en fin, no. Tenemos que aprender esto, ya a aceptar nuestras propias responsabilidades y dejar de estar echándole la culpa al Señor. Ok, en tercer lugar, en penúltimo lugar, Proverbios 3:6, regresamos aquí y dice lo siguiente: reconoce a Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, qué bendición. A veces sí, como acabamos de leer, ¿verdad? Torcemos nuestro camino, pero por nuestra propia insensatez o imprudencia. Pero si reconocemos a Dios en todos nuestros caminos, Él enderezará nuestras veredas. Nosotros no conocemos todo, ni sabemos lo que va a suceder en el futuro, ni sabemos qué es realmente en sí lo mejor, hasta que vamos a la Escritura y Dios nos da entendimiento, confiamos en Él, y obviamente tenemos que aprender a vivir por fe, ¿verdad? Pero para poder vivir por fe tenemos que conocer a Dios, conocer su carácter, conocer sus atributos, conocer su plan, conocer su palabra, y Él por eso nos ha dejado la Biblia, la Escritura, para que a través de la Escritura, por un lado, le conozcamos, y también obviamente a través de esa comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, reconocer a Dios por un lado implica conocerlo, y por otro lado implica conocer su palabra para obedecer su palabra. Entonces, Salmo 119, versículo 104, y aquí está un punto muy importante. ¿Por qué hay tantos errores que cometemos en la toma de decisiones? Porque no conocemos la Escritura. La voluntad de Dios está en su palabra. Y en la medida en que conozcamos mejor y conozcamos más la palabra del Señor, más fácil nos va a hacer entender cuál es su voluntad.
Así es, pero si no lees la Biblia, pues vas simple y sencillamente a tropezarte a cada rato. Bueno, Salmo 119, versículos 104 y 105. Salmo 119, versos 104, dice de la siguiente manera: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, o sea, de la palabra de la Biblia. Señor, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, ¿verdad? O sea, es entendimiento. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Somos muy propensos a engañarnos, a seguir el camino de mentira, a justificar nuestros errores, a justificar nuestro pecado, a justificar nuestra desobediencia, pero si tú estás alimentándote con la palabra de Dios y estás adquiriendo la inteligencia del Señor, entonces tú vas a aborrecer, no vas a gozarte en los caminos de maldad. En aquello que sabes que es la voluntad de Dios, lo vas a aborrecer. Y habrá una lucha en tu corazón cuando esté esa tentación, ¿verdad? Pero sabes que es una tentación y que esto no le agrada a Dios. Pero si tú estás creciendo en Cristo, en tu fe en el Señor, vas a aborrecer ese o esos caminos de mentira. Versículo 105. ¿Qué es lo que nos da el Señor para ello? Su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Tu palabra. Aquí está su palabra. Usted tiene una Biblia, o tú tienes una Biblia, joven, pues léela todos los días y te va a alumbrar tu entendimiento, tus emociones, tu voluntad, todo tu ser. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, para que no te estés cayendo a cada rato porque ignoras la Escritura, ¿verdad? Entonces vivamos para Cristo y para sus propósitos, como dijo el apóstol Pablo, recién se convirtió y recién tuvo ese encuentro con Cristo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es tu pregunta. ¿Sabe que a veces le andamos buscando y rodeando y por aquí, por allá? No, el punto es, quiero hacer la voluntad del Señor, como dijo Pablo. Señor, ¿qué quieres que haga? Todo lo demás, mira, es estarse engañando. Cuando tú dispones tu corazón, Dios te va a dar ese entendimiento por su Espíritu, por su palabra y también por el consejo sabio de otros creyentes maduros. Reconócelo en todos tus caminos, dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esa es la promesa del Señor. Todos tus caminos, tu hogar, tu trabajo, tu escuela, tus finanzas, tu salud, tus diversiones, el ministerio, tu carrera, los planes, el noviazgo, tu matrimonio, etcétera. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. Si está torcido tu camino, pues ¿a dónde vas a parar si sigues en esa misma situación? Es tiempo ya de detenerte y, como leímos en un principio, pues ponerte a cuentas con el Señor y Señor, ve si hay en mi camino de perversidad o de maldad y enderézame, ¿verdad? Para que ande en tu senda. Finalmente, bueno, encontramos algunas promesas y con esto quiero concluir. Él enderezará. Dios, gracias al Señor, que sí conoce lo que viene por delante, porque Él es omnisciente y es sabio. Él enderezará tus caminos y quitará esos obstáculos, esas situaciones que te están atorando. Bueno, Dios te bendecirá. Ok, y vamos finalmente a estas promesas. Salmo 25:9. Salmo 25:9, encontramos esta promesa tan alentadora para el creyente, cualquiera que sea su edad. Dice así: encaminará, o sea, el Señor encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Ok. Salmo 73:24. Salmo 73, versículo 24. Dice así: me has guiado según tu consejo. Aquí está. Dios nunca nos guiará fuera del consejo de su palabra. Siempre lo hará a través de lo que ha dicho ya en su palabra. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Nos espera la gloria eterna, amén, pero mientras llegamos a la patria celestial,
a esas moradas que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo para cada uno de sus hijos, mientras estamos en este mundo, contamos con su consejo, contamos con su guía, contamos con su bendición. Juan 16, 13. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Y aquí el Señor Jesucristo nos está prometiendo su Espíritu Santo, quien habitaría en nuestros corazones cuando nos arrepintiéramos de nuestros pecados y creyésemos en Cristo. Bueno, dice aquí entonces Juan 16, 13. Ok. Dice de la siguiente manera: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo le llama a Cristo? El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo dice: Él os guiará a toda la verdad. ¿Cómo sabes tú cuando una decisión proviene del Espíritu del Señor? Si está conforme a la verdad de Dios. Si tú piensas o sientes o dices que este es el camino, pero el Espíritu Santo te va a indicar cuando algo está contrario, no vas a tener paz en tu corazón. Aunque puedas, por el momento, justificar, ¿verdad?, muchas situaciones. Y pues sí, ¿para qué va el asunto? No, aquí está la verdad. Y si quieres un camino bendecido por el Señor, pues anda en la verdad. Bueno, quiero concluir con una lectura breve de la letra de un himno, del himnario bautista, ese himno precioso que dice: me guía Él, y con esto concluyo. Y dice así la letra de este himno: me guía Él, con cuánto amor me guía siempre mi Señor. En todo tiempo puedo ver con cuánto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor o donde intenso brilla el sol, en dulce paso, en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y la carrera al terminar, el alba eterna al vislumbrar, no habrá ni dudas ni temor, pues me guiará mi buen pastor. Me guía Él, con cuánto amor me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga y nos estamos viendo en otra transmisión, otro estudio bíblico los miércoles a las 7 de la noche en vivo, luego lo suben a YouTube. Y la invitación para que nos acompañen los domingos, 11 de la mañana, los cursos de discipulado, a las 12 del día los domingos, la celebración dominical. Y pues que Dios les bendiga y por favor comparte el Evangelio, comparte el amor de Cristo. Pues reciban un abrazo y que Dios les bendiga y les guíe. Hasta luego.